contentos. Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es 2021 y el día de hoy tenemos que abrir con una buena noticia. De verdad, en la familia de Canal N estamos todos muy contentos y nos congratula muchísimo poder contarles que Jimmy Chinchay se está recuperando de la COVID-19. Ustedes saben lo valioso que es para el equipo de Canal N Jimmy Chinchay, un ladrillo que está ahí cuando más se le necesita, trabajando 12 o 14 horas. Y finalmente queríamos, Jimmy, desde aquí enviarte un abrazo. Hemos rezado mucho por ti y nos alegra muchísimo poder tenerte de regreso. Gracias a Jimmy y gracias a todos los que expresaron su solidaridad con nuestro compañero de trabajo. Vamos a empezar el programa hablando de inmediato con el virtual congresista de Perú Libre, Alex Paredes. Alex Paredes es arequipeño, docente, abogado, ex decano del Colegio de Profesores del Perú y tiene un plan claro de lo que quiere hacer en el Parlamento. Señor Paredes, muy buenas noches. Gracias por atendernos y bueno, felicitaciones si ya está, digamos, definida su participación en el Parlamento. Buenas noches, Mávila. Buenas noches a los amigos de Canal N. Agradecidos por la gentileza y la oportunidad que se nos da. Veo aquí que dentro de sus propuestas hay una preocupación importante debido precisamente a su formación como docente y abogado en la educación. Usted propone una nueva ley orgánica de educación. ¿En qué consistiría cuando hay un tema de educativo, de reforma educativa, en medio de una polémica, valgan verdades, de qué hacer con la educación en nuestro país? Bueno, justamente uno de los planteamientos que ha señalado el profesor Pedro Castillo, de manera inmediata declarar en emergencia la educación peruana, entonces hay que tomar acciones. Y lo primero para cambiar muchas cosas en educación tiene que ver con el marco jurídico. Y el marco jurídico principal es la ley orgánica, que tenga como objetivo reestructurar todo el sistema educativo, lo que significa el funcionamiento del Ministerio de Educación, de las direcciones regionales, las unidades de gestión educativa y el último nivel que son las instituciones educativas. Y dentro de eso también armonizar algunos otros factores que intervienen en la calidad educativa, como es el diseño curricular nacional, el tema de infraestructura, el tema de material educativo, el tema de la formación docente inicial y permanente, el tema de los derechos de los maestros y los derechos de los estudiantes. De acuerdo, bajo esa lógica y siguiendo esa misma línea y para que el público entienda y sienta mucho más concreta su propuesta, ¿cuál sería, por ejemplo, el primer proyecto de ley que usted llevaría? Que proponga algo pequeño, porque la meta es ambiciosa, ¿no? Pero no se puede hacer de un día para otro y hay que ir piano a piano. ¿Cuál sería ese primer proyecto de ley? ¿Por dónde empezar? Bueno, empezamos por lo que se nos juzga. Se nos juzga por los aprendizajes que asimilan los estudiantes. Y eso está establecido en el diseño curricular nacional. Entonces, lo que buscamos es que ese diseño curricular nacional, que está contenido en aprendizajes y en las áreas, en las asignaturas, cursos, tantos nombres tiene, al final es lo mismo, tenga que ser elaborado de manera democrática y participativa. ¿Qué significa eso? Que no solamente sea el Ministerio de Educación quien elabora el diseño curricular nacional y no tome en cuenta a la comunidad educativa que está formada por los docentes, por el personal directivo, por los padres de familia y también por organizaciones de la sociedad civil, los colegios profesionales que tienen mucho que aportar. De acuerdo, pero tiene que haber un orden, ¿correcto? Cuando se trata de educación, me imagino yo, cuando uno elabora un curso, por ejemplo, de matemáticas, ¿cuál es el nivel de matemáticas que corresponde a los chicos de primer grado? ¿Cuál es el nivel que corresponde a los de primero de secundaria para estar en el estándar internacional y que nuestros estudiantes tengan esa competitividad y esa educación de nivel? Me pregunto, ¿no se genera un poco de desorden incorporando a los padres de familia que en este caso, digamos, estarían un tanto ajenos al conocimiento en el aula sobre materias tan específicas como esa? No, yo creo que no se generaría esa distorsión. Al contrario, sería materia de un acercamiento
para que el padre de familia sepa qué es lo que se quiere hacer y después no haya los reclamos que no concuerdan con lo que se realiza. Por ejemplo, ¿por qué no convocar a los colegios profesionales? ¿Por qué no convocar en la materia que usted señala a los programas de matemática que existen en muchas universidades? ¿Por qué no se les convoca? Para que ellos tengan una opinión en relación a lo que debiera considerarse. Claro, yo me refería al hecho de que un papá sea convocado para analizar o para proponer ideas sobre cómo se debe enseñar matemáticas en el colegio. Y con todo lo valioso que es el aporte y la participación de los padres en educación, me parece que zapatero a tus zapatos. Y al educador le corresponde esa responsabilidad. Tampoco hay que alivianarle así. No, o sea, nosotros sabemos muy bien cuáles son las restricciones que podrían tener los padres de familia en la participación y la aprobación de ese diseño curricular. Los aspectos pedagógicos nos corresponde a nosotros y como que lo hacemos constantemente en nuestras reuniones con los padres de familia, pero siempre ellos nos reclaman por qué este tema se toca en este grado, no se toca en este grado, y nosotros lo único que tenemos que decirles: nosotros no aprobamos el diseño curricular nacional, se aprueba en Lima. Entiendo. A pesar de que la educación también está descentralizada hasta cierto punto, ¿no? Pero poco o nada se recibe de las regiones. Por citar, el material educativo que sirve de apoyo para esos aprendizajes de los estudiantes, ¿dónde se elaboran? En Lima. Y usted propondría que cada región produzca su propio material educativo, porque eso, vuelvo a repetir, también generaría cierto desorden. Y le explico por qué. Porque un chico de pronto de Piura o de Junín, si quisiera, podría trasladarse a una universidad en Lima o de pronto en otra región donde haya un desarrollo de la facultad que a él le interesa. Elegir una facultad en el interior del país y tendría que tener un nivel para poder moverse con comodidad. O sea, sería complicado tener como una currícula por región. ¿Le parece? No, o sea, no nos referimos a eso, Mávila. Nadie duda ni discute la rectoría del Ministerio de Educación. De acuerdo. Eso lo tenemos claro. Ajá. Somos un país unitario, no somos un país que tiene estados federales. Estamos claros. Lo que decimos es que no solamente sea el Ministerio de Educación el que se encargue de esa elaboración, que también nos considere a toda los la familia magisterial. Claro, nosotros haremos los aportes. Sabemos que podemos diversificar en las regiones también, Ávila. No es que el 100% es diseño curricular nacional. No, nosotros también en las regiones tenemos la alternativa de hacer una diversificación curricular. Yo lo que me refería era a los libros. Los libros también debieran elaborarse, si no de manera regional, por lo menos de manera macro regional, porque tenemos muchos problemas cuando los libros no alcanzan. Por ejemplo, en estos tiempos, Mávila, ¿qué ha pasado? Muchos estudiantes de instituciones privadas se han trasladado a nuestras instituciones y no ha habido la producción de libros para poder entregarles a ellos. Claro. Y ya se nos ha generado un problema a nosotros. Y me refiero a eso, que si eso se hiciera macroregionalmente, por lo menos creo que tendríamos mayores posibilidades de solucionar esas ausencias. De acuerdo, lo que usted está proponiendo entonces es una mayor apertura por parte del Ministerio de Educación para recoger las necesidades que hay en las regiones, para intercambiar ideas en torno a los programas curriculares, que ustedes puedan trasladar sus preocupaciones, sus iniciativas, sus propias ideas a tomarse en cuenta, pero además también considerar que, como usted dice, hubo un flujo importante de estudiantes de la escuela privada que al no poder ya hoy pagarla debido a la pandemia, es una consecuencia directa de la pandemia, van a necesitar asistir a los colegios públicos y por lo tanto hay que reforzar la educación pública porque hoy por hoy es una manera de atender una de las consecuencias producidas por la pandemia y una consecuencia que
no va a tener una solución inmediata. Es decir, estos estudiantes tienen todo el derecho de pasar a la escuela pública y de poder tener allí, digamos, el mismo nivel que podrían encontrar en la otra y si todos trabajamos juntos, un nivel mejor. Claro, definitivamente hay que entender, como bien lo ha señalado Pedro Castillo Terrones, la educación es un derecho humano, y no lo dice Mávila, no lo dice Ale, ni lo dijo Pedro, lo dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 de los derechos del niño, la Constitución Política lo dice también en el artículo 17, la Ley de Educación en el artículo 4. O sea, hay que estar claros en que la educación es un derecho humano. De acuerdo. Como tal, hay que atenderlo en esas condiciones. A ver, otra pregunta. El tema de educación también escala a la SUNEDU. ¿Usted comparte con Pedro Castillo esta idea de que hay que revisar lo que hace la SUNEDU, o usted más bien está entre quienes cree que la SUNEDU ha hecho un buen papel porque ha logrado de alguna manera diferenciar o distinguir o ponerle la valla más alta a las universidades, que en muchos casos se habían convertido únicamente en centros de lucro y no de educación de calidad? No, nosotros estamos de acuerdo en que la obra humana es perfectible. Nadie puede desconocer algunas acciones de SUNEDU en el mejoramiento de la educación superior universitaria para nuestros jóvenes estudiantes. Lastimosamente, Mávila, en esa dirección nadie ha asumido responsabilidades, porque la situación en la que ha encontrado la educación universitaria la SUNEDU, hay responsables, pero nunca se han identificado. Pero ahora, dentro de ese planteamiento de revisión que plantea Pedro Castillo, en ningún momento ha dicho esto no va más. No, o sea, yo creo que aquí las cosas que se han hecho bien hay que mantenerlas, las que se puedan mejorar hay que mejorarlas, pero creo que nadie está en condiciones de ir contra la corriente. De acuerdo. Me interesa también conocer su opinión contra la lucha contra la corrupción. Interesante, porque otro de los planteamientos de Perú Libre es una elección, por ejemplo, de magistrados de Tribunal Constitucional, de jueces y fiscales, a partir de elecciones entre los ciudadanos, que sea el pueblo el que elija a estas autoridades. Pero allí se generaría también un desorden. ¿Cómo se haría esto? ¿Cuál es el planteamiento para poder comprenderlo? Ir a elecciones a cada rato para votar por quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional, elegir también en las aulas al presidente del Poder Judicial, elegir, porque si es así, no terminaríamos de elegir nunca, ¿me entiendes? Serían procesos eleccionarios con todo el costo que eso supone permanentemente, y de alguna manera se afectaría también la institucionalidad del Poder Judicial, del Ministerio Público y del propio TC. Pero tampoco se puede negar, Mávila, la situación que ustedes nos han demostrado a través de cantidad de informes y la forma como el Poder Judicial y el Ministerio Público hay personas impresentables. En todos lados hay impresentables. Hay los cuellos blancos, por ejemplo. Claro que sí. Claro que sí, ¿No pero por eso hubo un cambio, ¿no? El CNM desapareció y hay una Junta Nacional de Justicia. ¿Usted cree que la Junta Nacional de Justicia está dando la talla en este tremendo reto que es precisamente limpiar a estos malos elementos del sistema de justicia en el país? Yo creo que sería muy temerario, dado el corto funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, criticar algunos actos que ellos han adoptado. Yo creo que son personas honorables, bien intencionadas, pero que todavía no es el tiempo adecuado para hacer una evaluación objetiva. Yo creo que si eso está rindiendo en el camino que se evalúe, se ve que está rindiendo sus frutos, los objetivos por los cuales se creó, se están logrando en buena hora. Pero lo que no se puede negar es que la justicia que espera la población no está siendo satisfecha. Tenemos procesos que duran demasiado. Tenemos investigaciones en la Fiscalía que terminan absolviendo a delincuentes que a la Policía Nacional les cuesta mucho atraparlos. Es decir, tiene que haber un tratamiento integral de todo lo que implica la administración de justicia. Esa es una alternativa. No quiere decir per se se hace,
es una alternativa planteada que no hay que desmejorarla, o mejor dicho, no tenerla en consideración. De acuerdo. Otras cosas. Leía que usted ha señalado ya que lo que se propuso en un momento sobre eliminar la Defensoría del Pueblo fue más bien un desliz de Pedro Castillo. Y por otro lado, hay voces que le piden al candidato Pedro Castillo presentar a un equipo de trabajo. Y uno dice, bueno, es importante conocer, porque así como usted, que es educador, docente, y nos habla desde esta experiencia, sería interesante ver, por ejemplo, quiénes están trabajando en este plan de reforma judicial detrás del candidato Pedro Castillo, para poder conocer y no cargarle a usted todas las preguntas sobre todos los temas. ¿Me entiende? ¿Cómo analiza usted la campaña hasta ahora y qué piensa de esto? ¿Fue realmente un desliz? ¿Hay un ánimo de cerrar todas las instituciones, como cierto sector de la población está sintiendo y teme, por supuesto, que un gobierno eventual de Perú Libre sea un gobierno que arrase con todo lo que hay ya y que con defectos y todo va funcionando en lugar de mejorarlo? Yo creo que ya Pedro Castillo hizo la aclaración correspondiente, pero yo sí te puedo compartir mi experiencia a la hora de hacer campaña cuando hemos ido a los lugares más alejados de nuestra región Arequipa, en la propia zona urbana, y algunos usuarios de la Defensoría del Pueblo que tal vez la miran con una expectativa de solución a una violación de derechos, se encuentran insatisfechos y llegan probablemente al extremo de plantear, bueno, ¿para qué existe la Defensoría del Pueblo si no soluciona mi problema? Entonces, ¿eso qué implica? Hacer una revisión, ¿no es cierto?, de la normatividad que permite la existencia y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. Nosotros no estamos en contra de las cosas que han hecho, pero lamentablemente las atribuciones que tiene la Defensoría no es la que la población quisiera. O sea, la población quisiera que por ausencia de recursos económicos la Defensoría los acompañe en una especie de defensor de oficio hasta el final. Lastimosamente, las normas que permiten el actuar de la Defensoría no lo conciben. Entonces, por ahí, creo yo, no es descabellado hacer una revisión y hacer el planteamiento para que satisfaga las expectativas de la población y esa institución que muchos lo hemos usado, yo la he usado, he entendido las frustraciones de los propios abogados de la Defensoría, ¿no es cierto? Pero hay población que tal vez no lo entiende, y entonces dice que desaparezca. Nosotros consideramos, y Pedro Castillo lo ha dicho, ¿no?, que aquí hay cosas que hay que revisar, y si hay que darle mayor fortaleza, mayor presupuesto, y eso va a ser en bienestar de la población, en buena hora, hay que hacerlo. De acuerdo. Ahora, hay otra propuesta sobre la que tengo que preguntarle, evidentemente, o sobre otra declaración. El señor Cerrón, Vladimir Cerrón, ha dicho que en ningún momento que el camino que ellos buscan para cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente no contempla la vía congresal. Usted va a ser integrante del Congreso. ¿A usted le gustaría que estas modificaciones que se pueden plantear y discutir para hacer algunas mejoras en la Constitución, hacer algunas precisiones dentro de ella, quizá renovar en algunos puntos este pacto con la sociedad, se hagan en el fuego parlamentario, en el fuero parlamentario? Yo me reafirmo y me ratifico en lo manifestado por el maestro Pedro Castillo. Él ha dicho claramente las cosas que tengamos que hacer dentro del marco del ordenamiento jurídico que tenemos vigente. Yo coincido con él totalmente. Muy bien, eso significa respetando la vía que tiene que ver con el Congreso, respetando la participación del Parlamento, que para ello, a propósito, ustedes tienen una bancada importante ya ganada, ¿no? Eso es lo que ha dicho Pedro Castillo, yo coincido con él y creo que eso ha aclarado algunas distorsiones que se han venido queriendo